Estamos al inicio de una crisis de deuda clásica de final de ciclo, cuando la brecha entre la oferta y la demanda se ensancha y se produce demasiada deuda. Estados Unidos se encuentra en un lío mayor que nunca. Los patriotas estadounidenses finalmente están enfrentando la cruda realidad de que nuestra economía no está en una buena posición y que el partido actualmente en el poder no está haciendo nada para detener nuestras pérdidas. Pero es mucho peor de lo que la mayoría de los estadounidenses se da cuenta. La cantidad de locura que llegará a Estados Unidos este año y en los próximos meses va a ser una de las cosas más desafiantes hasta la fecha, y Estados Unidos no está preparado. Escuchen, patriotas, porque esta es la razón por la que el mercado de EU va a colapsar este año y lo que necesitan hacer al respecto. Actualmente, Estados Unidos enfrenta un problema aún mayor que el que hemos enfrentado en casi todos los años anteriores con la administración actual. Esto podría no ser una sorpresa, pero aún puede ser difícil de creer que en este momento estamos enfrentando un colapso económico incluso peor que el que enfrentamos durante la Gran Depresión. Seguramente esto suena loco, porque la Gran Depresión fue una de las mayores instancias de colapso económico que hemos visto hasta la fecha. Para los estadounidenses, sin embargo, ya estamos viendo los números y las pruebas. La evidencia está ahí, y muchos estadounidenses están perdiendo los datos cruciales. Durante la Gran Depresión, el alquiler promedio representaba el 18.7% del salario mensual promedio y una casa nueva costaba el 225% del salario anual promedio. Ahora, estos números suenan horribles, pero muchos patriotas probablemente reconocerán que estos números no son tan espantosos como suenan hoy. Las estadísticas son realmente mucho peores, y las aparentes insuficiencias de las decisiones económicas de nuestro gobierno solo han crecido. En 2021, el alquiler promedio representaba el 26% del ingreso mensual promedio y una casa nueva costaba el 788% del ingreso anual promedio. Incluso durante la Gran Depresión, las estadísticas muestran que tanto el alquiler como la propiedad de una vivienda eran más alcanzables que en la economía actual. Pero la Gran Depresión no es la única depresión que no suena tan mal cuando la contrastas con la economía de hoy. El precio medio de una vivienda en Estados Unidos era de $431,000 a finales de 2023, lo que la convierte en uno de los años más caros hasta la fecha. Aunque esto ya suena horroroso y muestra que los patriotas estadounidenses están lidiando con la perspectiva de algunos de los peores colapsos económicos, hasta la fecha, solo empeora. En 2007, antes del colapso económico de 2008, el mercado de la vivienda estaba en un precio promedio muy razonable de $217,900. Aunque ese precio cayó a $197,100 en 2008, lo que ahora se llama una depresión silenciosa, 2023 ya ha encontrado su camino en una de las posiciones más preocupantes para los patriotas estadounidenses. Los precios de los alimentos han subido, los precios de la gasolina están por las nubes y casi todo es más caro. Con el fracaso de nuestra administración actual de hacer algo para mantener la producción en suelo estadounidense, esto solo va a empeorar. La economía está sufriendo, los bancos están cerrando, se está volviendo casi imposible para los estadounidenses mantenerse. Los precios durante la década de 1930 y la Gran Depresión pintan un cuadro horripilante del futuro de Estados Unidos. El costo de un coche durante la década de 1930 era de $600, mientras que el salario promedio era de $1,300. Comparado con hoy, cuando el costo de un coche nuevo es en promedio de $48,000 y el salario promedio es de $56,000, se vuelve obvio para cualquiera que nuestro mercado está sufriendo. Desafortunadamente, para el patriota estadounidense, esto es solo el comienzo y 2024 tiene mucho peor que ofrecer. Incluso las fuentes de noticias oficiales
están admitiendo que una recesión golpeará a Estados Unidos en 2024. Esto, sin embargo, presenta a los patriotas estadounidenses varios problemas. Ya estamos enfrentando problemas económicos sin precedentes, y si se espera que 2024 caiga aún más, nuestra economía podría llegar a un punto de inflexión. No hay vuelta atrás. Se espera que el Banco Central reduzca las tasas de interés en 275 puntos básicos para combatir esto. Pero como mucho, esto solo proporcionará una curita para la presa rota que pronto se desbordará. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se expandió un 4.9% en el tercer trimestre, su tasa de crecimiento más alta en 2 años. Pero esto no será suficiente. La tasa de desempleo continúa subiendo a un alarmante 3.7% y sigue aumentando de manera constante. Con la posibilidad de más restricciones económicas en juego, se espera que este número siga subiendo. El precedente histórico para estos niveles elevados de gasto por parte de fuentes gubernamentales proviene en realidad de la pandemia. Después de que se fabricó la vacuna y muchos estados comenzaron a operar sus economías de nuevo de forma natural, el nuevo presidente tomó una decisión que empeoraría la economía mucho más de lo que ya estaba en ese momento. En lugar de permitir que la economía se recuperara de manera natural, el presidente y el Partido Demócrata optaron por mantener los gastos del gobierno mucho más altos de lo que estaban antes de la pandemia. Por esta razón, así como la continua impresión de nuevo dinero por parte de la Reserva Federal, que ha devaluado nuestra moneda predeterminada, el dólar estadounidense, y ha dejado los precios de los huevos, la leche, los alimentos y la gasolina por las nubes. En un esfuerzo por frenar estos horribles nuevos desarrollos, el gobierno federal continuó aumentando las tasas de interés, con el gasto gubernamental mucho más alto que los niveles previos a la pandemia. En los últimos 110 años, los patriotas estadounidenses solo han visto la oferta monetaria caer tan drásticamente una vez, y eso fue durante la Gran Depresión de la década de 1930. Esta revelación sorprendente es suficiente para preocupar a cualquier patriota estadounidense por los próximos meses. El inicio de 2024 ya se perfila mucho peor que 2023 y 2022. Esto está confirmado por fuentes gubernamentales, oficiales y economistas. El problema, sin embargo, surge del hecho de que 2023 y 2022 ya fueron algunos de los peores años económicamente hablando desde la Gran Depresión. El 80% inferior de los asalariados ahora tiene significativamente menos ahorros de los que tenían antes de la pandemia, haciendo de esta una de las situaciones más críticas que Estados Unidos ha enfrentado en mucho tiempo. Este es el punto cero para un colapso económico. Pero, ¿qué cambios se pueden hacer para que Estados Unidos se recupere de estos problemas económicos y las luchas venideras en los próximos meses? Actualmente, el patriota estadounidense y propietario de vivienda no puede hacer demasiados cambios en la economía. Aunque los estadounidenses pueden prepararse para un colapso económico inminente, lo cual explicaremos un poco más adelante, solo hay unas pocas formas en las que Estados Unidos en su conjunto podrá prevenir la extensión del colapso económico tal como está actualmente con el estado económico actual de Estados Unidos. El mayor problema surge de la interferencia federal en el mercado. La Reserva Federal está intentando prevenir el colapso económico que estamos viendo ahora, pero mediante métodos infructuosos. Mientras Estados Unidos sigue volviéndose más inestable económicamente, la Reserva Federal y la administración actual se niegan a reducir el gasto y las regulaciones que crearon esta situación en primer lugar. Con estos años siendo los peores desde la Gran Depresión, este fracaso se hace más obvio con cada día que pasa. Los precios de las acciones están cayendo y volviéndose más inestables. Junto con los bancos cerrando y más centralización del control monetario,
Las tasas de interés artificialmente creadas no son tan beneficiosas como la Fed lo hace parecer. Estas también pueden causar potencialmente más tumulto en el mercado y una falta de equilibrio. A medida que esta crisis continúa desarrollándose para el propietario de vivienda estadounidense, el odio prevalece. Estar preparado para este colapso económico es igualmente importante. Uno de los aspectos más cruciales de la preparación para un colapso como este es conocerlo. Así que, felicitaciones. El primer paso ya está completado. Desde aquí, sin embargo, tu tarea debe ser preparar suministros, preparar tu casa y familia para una lucha económica venidera y transferir tus activos a formas más estables. El dólar estadounidense es inestable y solo seguirá devaluándose. A medida que la Reserva Federal inunda la economía con papel inútil, cada dólar que poseas valdrá mucho menos a medida que la suma total de dinero que todos tienen se haga mayor, como un solo grano de arena contra toda una playa. Esto pronto hará que las tasas de inflación se disparen a medida que los precios también sean impulsados artificialmente por las regulaciones federales y los intentos fallidos de salvar la economía. Usar otras formas más estables de dinero, como el estándar de oro, puede ser un aspecto increíblemente importante en la crisis venidera. Prepararse teniendo fuentes de combustible estables, generadores, vehículos y medios de transporte y alimentos estables en estantería también es crucial. Los suministros de aseo deben almacenarse también. Si hemos aprendido algo de la Gran Depresión, es que estos son algunos de los primeros suministros en agotarse y algunos de los más cruciales. El Conference Board, más de 1.200 ejecutivos, listaron una recesión como su principal preocupación. Esta nueva encuesta mostró que el 37% de los directores ejecutivos estadounidenses están preparados para una recesión en el próximo año, algo que debería hacer reflexionar a cualquier estadounidense preocupado sobre si los suministros estarán disponibles a medida que avance el año. Con muchos ejecutivos ya preparados para cerrar sus empresas y almacenar sus recursos, los estadounidenses deben entender el aspecto crucial de este nuevo desarrollo. El 91% en el índice de optimismo está muy por debajo del promedio mucho más alto, marcando el 24º mes consecutivo por debajo del promedio de 50 años de 98. Si no eres optimista sobre este próximo año, únete a la multitud. A nivel local, muchos estadounidenses están reconociendo esta crisis inminente y se están moviendo para prevenirla. Aunque no es probable que esta crisis sea detenida y el próximo año será probablemente el peor hasta la fecha, la administración actual finalmente está siendo expuesta por ser incompetente al decidir el camino económico de Estados Unidos. Aunque se espera que la Fed recorte las tasas de interés en algún momento del próximo año, esto bien puede ser demasiado tarde para los ciudadanos estadounidenses. La Fed ha declarado que es probable que la tasa no vuelva a cero en el futuro previsible, lo que significa que tenemos un largo camino por delante. La tasa de interés actual está en el nivel más alto de los últimos 23 años, algo que no se espera que cambie mucho en los próximos meses. Y aunque la Reserva Federal predice que esta tasa bajará, puede que no. Los patriotas estadounidenses tienen que prepararse para la posibilidad de que esta tasa, junto con los precios de los alimentos, la gasolina y la vivienda, solo sigan subiendo en los próximos meses y años, una vez que las empresas que tomaron un préstamo comercial en 2020 necesiten refinanciar. Esto podría presentar un problema horrífico y llevar a más cierres y quiebras en los próximos meses. Aunque es probable que Estados Unidos ya sea consciente de esto, parece que incluso los bancos están sufriendo como resultado de las malas decisiones financieras de esta administración. JP Morgan Chase tuvo una caída de ganancias del 15% respecto al año anterior, marcando un contraste marcado con cualquier éxito visto después de la recuperación de la crisis financiera de 2008. Para los patriotas estadounidenses,
Es hora de prepararse antes de que la economía de Estados Unidos empeore mucho más. Con la inflación en aumento, las tasas de interés en el nivel más alto en décadas y muchas estadísticas que muestran que los estadounidenses están en una peor situación de la que han estado desde la Gran Depresión, esto podría marcar uno de los peores años que Estados Unidos ha visto hasta la fecha. Prepararse para lo peor y almacenar los suministros necesarios para sobrevivir es demasiado importante para ignorar. Con la economía de Estados Unidos a punto de colapsar en 2024, los patriotas estadounidenses necesitan prepararse.